Un saludo afectuoso al comité organizador del 15º Congreso Internacional Multidisciplinario de Ciencia y Tecnología CIT, así como a los participantes y audiencia en general que presencian virtualmente las diferentes conferencias. Me causa satisfacción sobremanera ser parte de este magnífico evento científico y compartir con ustedes la investigación concerniente a influencia de fallos no detectados por el sistema de diagnóstico a bordo en el rendimiento y emisiones contaminantes de un motor de encendido provocado, de autoría de los ingenieros Jairo Castillo Calderón, quien les habla, ingeniero Diego Vinicio Díaz Sinche, ingeniero Rubén Carrión e ingeniero Diego Rivera Campoverde. Bien, para abordar el contexto del siguiente proyecto es perentorio mencionar que en las últimas 2 décadas la política climática global es el principal tema en la agenda internacional, más aún sabiendo que los daños del cambio climático son latentes, puesto que en muchos países como en los emergentes se tienen consecuencias severas en la salud y en la seguridad del suministro de energía, entre otras. Uno de los principales factores justamente y de creciente preocupación que contribuyen con la contaminación del aire y el cambio climático es el tráfico, pues alrededor del 95% de la energía del transporte proviene de combustibles líquidos derivados del petróleo y alrededor del 60% del todo el petróleo producido se destina a los combustibles de transporte. En la actualidad se estima que 1.300 millones de camionetas, autobuses y automóviles circulan en todo el mundo y los gases nocivos que emiten estos vehículos automotores causan alrededor de 9 millones de muertes al año. Particularmente Ecuador tiene un parque automotor que asciende a 2.4 millones y en los países en desarrollo el crecimiento urbano está, entre otras preocupaciones, justamente asociado con incrementos de niveles de contaminación del aire. Así, por ejemplo, para tener una idea clara de esto, una métrica del número de horas que el viajero promedio gastó por año en congestión muestra que nuestro país tiene un posicionamiento significativo y preocupante al mismo tiempo, pues Quito ocupa el lugar número 15 y Guayaquil el lugar número 22 entre cerca de 1.000 ciudades de 43 países estudiados, esto según la prestigiosa compañía INRIX, que brinda scores sobre el tráfico global, lo que implica claramente que la movilidad urbana y su efecto por la contaminación vehicular es alarmante en realidad. Bueno, veamos que la provincia de Loja, lugar donde se efectuó la investigación, posee 69.400 vehículos motorizados matriculados en el año 2018, según el INEC a través de su anuario de estadísticas de transporte. Esto ubica a Loja en el lugar número 10 de las 24 provincias existentes en la nación. Un dato relevante es que tiene una tasa de vehículos matriculados de 136 por cada 1.000 habitantes. Y una de las problemáticas que suele ser un factor común en muchas de las ciudades del país, como ocurre en Loja precisamente, es que la contaminación ambiental producida por estas fuentes móviles no está cuantificada y mucho menos controlada, lo que motiva el desarrollo de proyectos de investigación en esta dirección. Ya hablando de la metodología, pues esta comprende varias fases. En lo concerniente a la selección de la plataforma de prueba o unidad experimental, se han empleado técnicas de muestreo probabilístico aleatorio simple para la obtención de la muestra, que es de 4.026, donde se parte de un universo de 35.080 vehículos matriculados entre los meses de enero y diciembre del 2018. Estos registros otorgados por el Centro de Matriculación Vehicular del municipio de Loja. Se ha estipulado para el cálculo un nivel de significancia de 0.05. Además de esto, se han considerado criterios tales como criterios de selección, tales como vehículos superiores al año 2000, categoría de los vehículos según la normativa M y N, es decir, vehículos automotores de 4 ruedas o más para el transporte de pasajeros y para el transporte de mercancías respectivamente. En la categoría M se incluyen los automóviles ligeros y jeeps, y en la categoría N justamente las camionetas. En la figura de la izquierda se observa la síntesis de los vehículos con un mayor registro de datos. Así se selecciona el vehículo marca Hyundai modelo Accent, que es el que mayor incidencia tiene en el parque automotor local. Por detrás se encuentran el Chevrolet Gran Vitara y la camioneta Look D-Max. Eh, Luego de esto, pues en la parte derecha
Considerando la vigencia tecnológica actual, se utiliza el modelo Axen con versión 1.4 litros, 99 HP a 6000 RPM y torque de 133.4 Nm a 4000 RPM, entre otras especificaciones técnicas que se citan en la tabla superior derecha. Respecto a los procedimientos, se aplica un diseño factorial completo a través del cual se miden las respuestas para todas las combinaciones de niveles de los factores. El número de corridas necesarias para un diseño factorial de dos niveles es 2 a la K, donde K es el número de factores y para el presente experimento son 3. El octanaje del combustible, la condición del filtro de aire y el estado de las bujías. Se efectuaron un total de 16 tratamientos donde está implícita una repetición para cada configuración del motor, es decir, tanto en condición normal de operación como defectuosa. Estas repeticiones se han efectuado con el objeto de estimar las incertidumbres de medición. Para el experimento se utiliza un dinamómetro de chasis Maha LPS 3000, donde el vehículo es anclado, como se observa en la figura del centro. Para cada condición experimental, justamente se evalúan las prestaciones del motor y las emisiones contaminantes eh, en función de un protocolo amparado en las normativas INE 960 y SAE J1349, donde se establece el método general de ensayo para la evaluación del rendimiento de los vehículos automotores con el propósito de determinar los valores de torque, potencia y consumo de combustible a carga completa como funciones de la velocidad de la máquina. Bien, en lo que respecta a los combustibles de prueba, es preciso mencionar que en el Ecuador, al sector automotriz se han efectuado los mayores despachos de derivados del petróleo, con un 55.85% entre los meses de enero a mayo del 2020, donde se comercializan tres tipos de naftas: Super, Ecopaís y Extra. Sin embargo, esta última no se expende en algunas zonas del país a causa de su reemplazo por gasolina Ecopaís. Bajo este contexto, los combustibles utilizados en la presente investigación son el Super y la Ecopaís, con un RON de 92 y 87 respectivamente, establecidos por la normativa INE 935. Ahora, el alza considerable del precio de la gasolina Super a través del decreto ejecutivo 490 del 27 de agosto del 2018 provocó una reducción de la demanda del 39.2%. Al comparar el periodo de enero a julio del 2019 respecto al 2018. El hecho de que los usuarios prefieran el uso de las otras dos naftas más económicas y de menor octanaje genera preocupaciones por las posibles repercusiones que se pueden tener en el rendimiento del motor y las emisiones de gases contaminantes. Ahora bien, ya hablando de la selección de fallas no detectadas por el sistema de diagnóstico a bordo, pues a través de un análisis de expertos se ha identificado las 8 fallas más típicas, donde 5 se asocian al sistema de control de combustible y 3 al sistema de encendido. Esto es regulador de presión, inyector y bomba de combustibles defectuosos, filtro de combustible y filtro de aire en mal estado, bobina de encendido defectuosa, distancia disruptiva errónea eh, de los electrodos de la bujía y cable de bujía en mal estado. Luego de estas 8 fallas, se seleccionan 2 a ser ocasionadas en el experimento a través de un proceso de jerarquía analítica. El primer paso justamente de este proceso es tener claro el objetivo a alcanzar, luego las alternativas y por último los criterios de selección que se muestran en el eje de las abscisas de la figura de la izquierda. Estos criterios abarcan el elemento más propenso al fallo, la mayor severidad de falla, el menor coste y el menor tiempo de generación de la falla para el experimento. Para el caso en concreto, respecto al objetivo selección de fallas, se obtuvo que el filtro de aire y el electrodo de la bujía fueron las fallas seleccionadas para el experimento. Esto con prioridades de 0.179 y 0.152 respectivamente. El nivel de inconsistencia se ubicó en 0.09 por debajo del permitido, que es de 0.1, dándole el estatus de aceptable a los resultados, pues esto evidencia diáfanamente que no existen subjetividades surgidas de las comparaciones entre pares a través de los juicios emitidos. En la figura de la izquierda se presenta la gráfica de sensibilidad que permite tener un mayor entendimiento de los atributos
que presentan las fallas evaluadas en función de los criterios de selección. Ahora, estas fallas seleccionadas comúnmente ocurrirían al no efectuar un mantenimiento preventivo adecuado en la inducción de aire y el sistema de encendido de un vehículo. Para simular el mal funcionamiento, se instala un filtro de aire usado y bloqueado que ha estado en utilización por más de 18.000 kilómetros, donde su masa es mayor respecto al nuevo. La segunda falla simulada consiste en la utilización de bujías defectuosas cuyos electrodos presentan una distancia disruptiva inadecuada, comparando con las bujías nuevas. Respecto a los resultados que engloban la influencia de las fallas simuladas en las prestaciones del motor, se tiene que la menor tasa de consumo de combustible es de 10.9 litros cada 100 kilómetros concerniente al motor sin fallas, que utiliza una gasolina con un RON de 92, y el mayor consumo de combustible es de 11.75 litros cada 100 kilómetros causados por el filtro de aire obstruido y uso de gasolina con un RON de 87. Por otro lado, la potencia más baja obtenida es de 14.2 kilowatts, concerniente al motor en condiciones de mal funcionamiento, es decir, con el filtro de aire obstruido y la distancia disruptiva excesiva de los electrodos de la bujía y la gasolina de 87 octanos. Se observa que en las otras tres configuraciones del motor se aprecia bastante concordancia en los valores máximos de potencia alcanzados con el combustible de mayor octanaje. El torque motor posee un comportamiento similar a la potencia, donde el más bajo es de 67.8 Nm con el uso de gasolina de 87 octanos más el filtro de aire obstruido y bujía defectuosa. En las restantes condiciones existe similitud en los valores máximos de torque, donde ligeramente destaca el motor sin fallas con el combustible de 92 octanos que otorgó 72.9 Nm. Bien, ahora en lo concerniente a los gases contaminantes, la menor concentración de emisiones de HC se obtiene con bujía defectuosa, específicamente 106 partículas por millón con un RON de 92. Mientras tanto, el filtro de aire obstruido conlleva los valores máximos de HC, esto es 179 partículas por millón con un RON de 87. No obstante, todos estos valores permanecen por debajo del límite máximo permitido en la normativa nacional vigente, representado por la línea entrecortada, que es de 200 partículas por millón. Para las concentraciones de monóxido de carbono, la realidad es totalmente diferente, pues todas las condiciones de operación del motor otorgan valores por encima de los estipulados en la norma, que es del 1%. Así, las más bajas son de 3.59% con el motor sin fallas y gasolina de 87 octanos, aunque la nafta de mayor octanaje se obtiene 3.62%, precisando similar comportamiento. Las mayores emisiones de CO son de 5.21% bajo las condiciones de un filtro de aire obstruido y bujía defectuosa, utilizando nafta de menor octanaje. Claramente se puede concluir que las mejores prestaciones y emisiones del motor se producen con el uso de gasolina de mayor calidad, que el impacto de las funciones simuladas no muestra mayores diferencias de emisiones de HC y CO respecto a las condiciones estándar del motor, que es notorio que todos los fallos aumentan la tasa de consumo de combustible, y por último que el comportamiento de las presiones del motor, de las prestaciones del motor obtenidas con el ensayo de potencia neta con gasolina de 92 octanos fue análogo a las pruebas dinámicas estacionarias realizadas. Gracias por su atención.